Perfecto. ¿Todos ven ahí la pantalla en blanco del OneNote? Yo sí. Perfecto. Sí, bueno, esta es la clase número 12 de la teoría electromagnética en la licenciatura en física. Y bueno, la vez pasada ya empezamos a resolver algunos problemas, en este caso del campo eléctrico. Ahora, justamente como ya vimos la noción de potencial eléctrico, ahora vamos a resolver problemas que involucran el potencial eléctrico y también incluir algunas, ¿cómo se llama? Algunas cosas teóricas que complementan lo que ya habíamos visto. Okay, pero bueno, primero recordar, déjenme ver, ¿dónde estoy? Recordar que las ecuaciones gobernantes de la electrostática son divergencia del campo eléctrico. Siempre tenemos que tener en mente estas ecuaciones, son el caballito de batalla. ¿Vale? De aquí sale todo, no hay más. Y bueno, las condiciones de la frontera. ¿Ok? Ahora, de estas ecuaciones, la segunda ecuación implica, bueno, hay varias maneras de llegar al potencial eléctrico, pero la segunda ecuación implica que existe un potencial, una función, ¿sale? Llamado potencial eléctrico. Tal que el campo eléctrico se puede elegir como menos el gradiente de esa función, ¿vale? Más una constante que la fijamos a cero. ¿Okay? Entonces, esto se puede escribir así de manera única, ¿no? Es un resultado del cálculo vectorial. Y entonces, digamos, aquí pues hay un potencial, ¿no? Con esto, digamos, encontramos la existencia de un potencial. Ahora, en la clase de problemas de suma, que son los que estamos tratando ahorita, ¿no? En la convención de Sommerfeld. Teníamos que el campo eléctrico, también utilizando estas dos ecuaciones, que es el teorema de Coulomb. ¿Sí? El signo del potencial de la ecuación de E menos nabla es convención, ¿no? ¿El signo? Sí. Okay. Esta es una convención. Ok. Ok, muy bien. Entonces... Disculpe, profe. Ajá. ¿Sí? ¿Te dijo que ese potencial es único para el campo eléctrico? Sí. ¿Sí? Digamos, es Eso único siempre se hasta una constante, digamos, ¿no? Porque yo puedo agarrar este phi y le puedo sumar una constante y queda igual, ¿no? El campo. Y Okay. Bueno, en ese sentido no es único. Incluso uno podría considerar también una situación en la que yo cambio phi, lo cambio por un gradiente de otro campo escalar y pido que ese otro gradiente valga la ecuación de Laplace.
Entonces también en ese sentido no es único. Y de hecho es un buen punto que acabas de mencionar porque, digamos, en el fondo, no se ve tan claro aquí, pero cuando ya veamos el potencial vectorial asociado al campo magnético, hay una simetría que tiene la teoría, una simetría local que se llama la invariancia de norma. Y tiene que ver justamente con el hecho de que yo puedo hacer transformaciones locales, como la que les acabo de mencionar, sobre los potenciales, en este caso sobre phi y sobre el potencial vectorial, y eso deja invariante los campos, ¿no? Y esa simetría se puede interpretar, está asociada con un grupo también de Lie, entonces le da estructura, digamos, a la teoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, no son únicos, ¿no? Sí, no son únicos. ¿Okay? Pero bueno, puedo garantizar que existe y puedo estudiar, una vez que conozco puedo estudiar el campo eléctrico. Bien, entonces, para la clase de problemas de suma, el campo eléctrico viene dado por 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de ρ', r menos r' sobre r menos r' al cubo de 3r'. Eso lo demostramos a través del teorema de Helmholtz, ¿no? Ahora, esta no es la mejor forma, digamos, de resolver el campo eléctrico, de encontrar el campo eléctrico, puesto que pues es una ecuación vectorial, ¿no? O sea, aquí necesitas calcular estos vectores, o sea, es decir, hay un camino más económico para calcular esto, y eso es básicamente basándonos, es algo que ya habíamos mostrado, en la identidad que está dada porque el gradiente de 1 sobre r menos r' es igual a menos r menos r' sobre r menos r' al cubo. Basándonos en esta propiedad, entonces yo puedo sustituir este término dentro de la ley generalizada de Coulomb o del teorema de Coulomb, y así se obtiene la siguiente expresión, que es básicamente una expresión que ya habíamos obtenido, que es menos el gradiente, lo voy a poner así, de 1 sobre 4 pi epsilon 0, integral de ρ sobre r menos r', integrado en r'. Sale aquí sobre todo el espacio, ¿no? Entonces, aquí ya podemos identificar a esta cantidad como el potencial eléctrico, ¿no? Y cosa que también ya habíamos hecho previamente. Entonces, es mucho más económico calcular esta integral del potencial eléctrico para un punto arbitrario R, quizá, y luego calcular el gradiente y encontrar el potencial, encontrar el campo eléctrico, ¿no? Pero también, como vimos, el potencial tiene un significado físico, ¿no? Porque multiplicado por la carga, digamos, este potencial se crea en el espacio, ¿no? O sea, yo tengo esta densidad de carga, aquí, y de aquí va a generar líneas de campo eléctrico, va a generar un campo eléctrico, y yo puedo tener por aquí, en la vecindad de esta densidad de carga, una carga. Entonces, la energía potencial del sistema, carga, densidad de carga, pues va a ser la carga
por el potencial. Entonces, si tú te interesas, digamos, en las trayectorias que va a seguir esta partícula como consecuencia de la presencia de este campo eléctrico, pues necesitas esta cantidad, ¿no? Entonces, en sí mismo, este potencial, pues tiene, en sí mismo es importante calcularlo. ¿Okay? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer unos cálculos con el potencial y de problemas clásicos, ¿no? Dos problemas clásicos. Y ya los demás los van a hacer ustedes en la tarea que voy a subir en un rato. Pues básicamente, un primer problema es muy sencillo, es encontrar el potencial en el interior y exterior de una esfera hueca con densidad superficial de carga, ¿no? Uniforme. Densidad superficial de carga. ¿Okay? Entonces, yo tengo aquí mi esfera. Vamos a elegir el marco de referencia, de tal manera que el origen esté justamente en el centro de la esfera. Entonces aquí claramente pues convienen las coordenadas esféricas. Entonces vamos a hacerlo del método sistemático. ¿Qué es lo que hacemos? Método sistemático. Primer paso, densidad de carga. En este caso, la densidad de carga en las coordenadas esféricas es muy sencillo. Va a ser un número y por la carga que está localizada en la superficie, ¿sale?, de la esfera. ¿Okay? Entonces, ¿cómo la localizamos? Pues con la coordenada R, ¿no? Simplemente delta de R. Vamos a agarrar que la esfera tenga un radio R mayúsculo menos R. ¿Sale? Y ya, nada más, porque en las demás direcciones, que serían los ángulos θ y φ, pues la carga está distribuida para todo θ y para todo φ. O sea, para la coordenada θ no está localizada la carga en ningún punto. Para la coordenada φ tampoco está localizada. Entonces aquí ese es justamente el truco de construir las densidades de carga, es identificar coordenada por coordenada en cuál de las coordenadas está localizada la carga. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera un disco inclinado y lo quiero hacer con un anillo inclinado, pero lo quiero hacer con coordenadas esféricas, así. Pues aquí también está, bueno, aquí va a ser más complicado en realidad, ¿no? Si lo hacemos con coordenadas esféricas, porque podríamos decir que en la coordenada θ está localizado, ¿no?, por un lado en esta región y luego por otro lado en esta región, ¿no? Hay como dos puntos de localización. Pero en la coordenada radial, pues no, porque va a depender el R, va a depender de los ángulos θ y φ. Entonces va a ser más complicado. No sé qué otro ejemplo
podría ser bueno. Bueno, pues cuando tienes un conjunto de cargas, pues estas en efecto están localizadas, ¿no? Nada más tienes que considerar las posiciones de las cargas, y aquí tendríamos la suma de delta de Dirac de las posiciones de las cargas. Y así, ¿no? O sea, es un poco de ver cómo construir esta delta, ¿no? Bien, entonces en este caso, pues para determinar este número, ¿qué hacemos? Pues calculamos la carga total. Y esto va a ser el número por delta de R', aquí debe ser prima, menos el radio. Entonces usamos coordenadas esféricas de teta, de phi, seno de teta, es el ángulo sólido. Y luego la integral en R. ¿Vale? Esta es la medida. Y el número, delta de R' menos R. Entonces, estas integrales de aquí a acá, pues esto vale 4pi. Esta integral vale, como, no, perdón, es que es hasta acá. Por la propiedad de filtración, pues va a ser simplemente el cuadrado, ¿vale? Por el número. Entonces, quiere decir que el número, en efecto, es la densidad de carga, porque esta de aquí es el área de la esfera. Entonces, en efecto, tengo que sigma es igual a la carga sobre 4pi por r cuadrado. Llamando a sigma, donde aquí concluimos que este de acá es sigma, densidad superficial de carga. ¿Ok? Entonces ya tengo quién es la densidad de carga. Con esto básicamente estamos concluyendo que ρ de R' es sigma delta de R' menos R, ¿no? Donde sigma es esto que está aquí. Bien, y ahora lo que hacemos es calcular, ahora ya más sencillo, porque en el potencial, ¿cuáles son los elementos para calcular? Potencial R es 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral ρr' sobre R menos R'. ¿Okay? Ahora, aquí la integración R' siempre es arbitrario. Este R, ¿sale? Yo podría elegirlo, pues, arbitrario también, ¿no? Pero aquí, pues, dada la simetría, ¿vale? Voy a elegir, dada la simetría que tiene el problema, voy a elegir o sea, es decir, calcular el potencial justo en el polo norte. Aquí vamos a decir que es el polo norte. O sea, no el polo norte de la esfera, sino en el eje, ¿sale? Que pasa por el centro y el polo norte. ¿Vale? Entonces aquí a una distancia que vamos a llamar desde el origen hasta acá, R. ¿Okay? Pero esta R la elijo de tal manera que sea R, Z, unitaria. Entonces, de esta manera, tengo una simplificación, ¿no? Porque el R' ese es arbitrario. En las coordenadas esféricas, pues es R seno de teta, sería prima, que sería seno de teta coseno de phi prima, ¿vale? En la dirección X unitario, más R' seno de teta prima, seno de phi prima, Y unitario, más R' coseno de teta prima, ¿no? Entonces aquí, de hecho, debe ser Z, ¿no?
está a la altura z, entonces voy a elegirlo z, ¿no? Y este z se está relacionado, si quieren, con r coseno de teta, ¿no? Lo voy a poner así, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la diferencia? Aquí sería z unitario. Pues como R y R', bueno, voy a calcular R y R'. ¿Quién sería? Pues aquí nada más le resta este, y entonces voy a tener los otros igual. ¿Ok? Aquí con signo menos. También. Más z menos R' coseno de teta. Calculamos el cuadrado, digo la norma, y esto acá sería la raíz cuadrada de los cuadrados de cada uno. Entonces, fíjense, aquí yo elevo al cuadrado este más este, y entonces voy a tener que, como aquí hay factor común, este de aquí y este factor común, ¿sale? Al elevar, bueno, aquí lo puedo factorizar o al elevarlo al cuadrado, voy a factorizar este y lo que va a quedar es coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, que eso vale 1. Entonces aquí voy a tener R' cuadrado, seno cuadrado de teta prima, más este término, ¿no? Que elevándolo al cuadrado, voy a tener este al cuadrado, va a tener el doble producto, menos 2 veces z por R' coseno de teta prima, y luego voy a tener más z cuadrado. Esa va a ser la expresión. Y aquí, estos dos tienen también un factor común, y aprovechando esta identidad de que el seno cuadrado de teta prima más coseno cuadrado de teta prima es 1, entonces esto de acá pues simplemente es R' cuadrado menos 2z R' coseno de teta prima más z cuadrado. ¿Ok? Bien, ahora pues esto va a ir en la integral, ¿no? Entonces el potencial eléctrico sería phi de R 1 sobre 4 pi epsilon 0 integral. Ahora sí ya voy a sustituir la delta, o sea, la densidad de carga, que sería sigma delta de R' menos R, dividido sobre sobre la norma, ¿no? O sea, sobre esta distancia, que sería R' cuadrado menos 2z R' coseno de teta prima más z cuadrado, y luego el volumen, ¿no? Que sería el volumen en las coordenadas esféricas, que sería R' cuadrado de R', de phi, bueno, déjame lo pongo así todo juntito. R' cuadrado, seno de teta prima, y luego sería de teta prima, de phi prima, de R', ¿no? Ese sería el volumen. Y bueno, puedo hacer dos integrales rápidamente. Una que es la integral en R', utilizando la propiedad de filtración de la delta de Dirac. Y la otra, la integral en phi prima, porque dado que yo elegí que el punto está en el polo norte, pues no hay dependencia en el ángulo phi. ¿Okay? Y esto siempre lo puedo hacer porque la esfera es invariante rotacional, ¿no? Entonces, después puedo identificar a ese z como uno arbitrario, ¿no? En cualquier otra dirección. Y el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, ya nada más me quedaría una integral, que es la de teta prima. ¿Vale? Entonces, simplificando, queda sigma sobre 4 pi epsilon 0 con un 2pi
que es la integral en phi'. Integral en r', aquí saca un r cuadrado. ¿Ok? Y un r cuadrado. Y ya queda simplemente la integral de 0 a pi de seno de θ' de θ', dividido sobre raíz de r cuadrado, que sustituyo aquí, menos 2zr coseno de θ' más z cuadrado. ¿Ok? Aquí podemos simplificar. Nos va a quedar r cuadrado, sigma, sobre 2 epsilon 0. Y la otra integral, pues la podemos hacer relativamente fácil porque tenemos, bueno, aquí voy a poner la integral 0. Bueno, de una vez vamos avanzando para aprovechar el espacio. Tomamos un cambio de variable. Fíjense, aquí la única variable pues es esta. Es esta parte. Esto de aquí y acá son constantes. ¿Okay? Pero bueno, vamos haciéndolo por paso, ¿no? Entonces sería, agarramos u igual a la variable coseno de θ'. Entonces, los límites sería u0, pues vale 1, y u', vale menos 1. ¿Sale? Entonces, en la forma que hacemos, tenemos que du sería menos seno de θ', ¿no? Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta aquí, ese signo menos. Voy a tener límite de integración en 0, corresponde con 1, voy a tener 1 a menos 1, pero aquí voy a tener menos du, todo esto dividido sobre r cuadrado más z cuadrado menos 2zr por u. Y ahora la integral, este signo puedes usar unas propiedades de las integrales para voltear los índices. Y entonces escribir phi de r igual a sigma r cuadrado sobre 2 epsilon 0 de, aquí ya puedes hacer otro límite, digo otro cambio de variable. ¿Sale? Llamando, ahora vamos a llamar b igual a todo esto, ¿no? Entonces, los límites de integración b en menos 1, pues aquí fíjate, este menos 1 cambia el signo y tengo la suma, un trinomio cuadrado perfecto que nos va a dar r más 7 al cuadrado. Y b evaluada en 1, también un trinomio cuadrado perfecto, pero con un signo contrario. ¿Ok? Y db es menos 2zr de 1. Entonces tengo que agregarle este término acá, pero aquí creo que me estoy equivocando, ¿no? Ah, no, también sí se lo agregué aquí. Agregué el signo, ¿no? Perfecto. Igual allá en el otro le tengo que agregar este término, pero para que no compense, tengo que dividir, ¿no? Entonces, en otras palabras, phi de r va a ser igual a sigma r cuadrado sobre 2 epsilon 0, 1 sobre menos 2zr, integral de r más z, r menos z cuadrado, db sobre raíz de b, ¿no? Y pues es una integral que ustedes ya saben resolver muy fácilmente. Aquí podemos cambiar los límites de integración con este signo menos.
Y bueno, la integral, como saben, de b a la menos 1/2, pues nada más cambia a b a la menos 1/2 más 1, dividido entre menos 1/2 más 1, que es 1/2, ¿no? Entonces nomás agregamos un 2, y esto es otra vez b a la 1/2, ¿no? Entonces quiere decir que la integral va a ser igual a, este 2, como dijimos, va a cancelar este 2, este menos lo meto aquí en la integral, entonces va a quedar sigma r cuadrado sobre 2 epsilon 0, 1 sobre z r, r menos z al cuadrado, r más z al cuadrado, bueno, pero ya estoy haciendo mi integral, ¿no? Entonces déjame dejar el signo para que no vaya a haber problemas. Nada más voy a simplificar este 2 con este de aquí. Entonces voy a tener la raíz cuadrada de este. Aquí hay que ser cuidadoso. Voy a ponerlo así. Menos la raíz cuadrada de r más z. ¿Sí? Y ya el signo menos lo puedo introducir ahora sí. Phi de r, sigma r cuadrado. Entonces, fíjense, aquí tengo este término que, como les digo, hay que ser cuidadoso especialmente con este segundo término. Este término, o sea, la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado, sí es r más z, siempre. ¿Por qué? Porque r es positivo y z también es positivo. Entonces, la suma de dos números positivos pues nos va a dar un número positivo. Por lo tanto, esto sí va a ser r más z. Pero aquí hay que ser cuidadoso, va a depender si z es más grande que r o z es menor que r. De hecho, esto formal, bueno, es la definición básicamente de el valor absoluto. ¿Sale? Entonces, pues aquí también, ¿no? Pero justamente como r más z siempre es mayor que 0, entonces el valor absoluto va a ser r más z. Entonces aquí la solución es esta, ¿no? En general, podemos expresarlo de esa manera, en función de z, como sigma, aquí el r cancela con este r de acá, r sobre 2 epsilon 0 z de r más z menos el valor absoluto de r menos z. Y de hecho esta solución incluye todos los casos, ¿no? En el interior y en el exterior. Pero bueno, quisiéramos analizarlo para poder como relacionarlo con alguna cantidad que ya conocíamos, ¿no? Entonces esa es la expresión, ¿no? Pero vamos a analizarlo. Entonces vamos a considerar primero el caso 1, que es cuando z es más grande que r, ¿no? O sea, este es el caso en que yo mido el potencial eléctrico en este punto, porque está fuera del radio, ¿no? Fuera de la esfera, ¿no? Entonces, en ese caso, z mayor que r significa que r menos z es menor que 0. Por lo tanto, aquí cambia signo. Entonces voy a tener phi de z, esto va a ser sigma r sobre 2 epsilon 0 z, r más z, menos z menos r, ¿no? Porque dijimos cambia signo. Entonces aquí el z cancela, menos r, menos por una más, 2r, y ese 2 cancela aquí, ¿no? Entonces voy a tener que phi de z va a ser sigma r cuadrado. El 2, como dijimos, cancela, queda epsilon 0, z. ¿No? Pero entonces este de acá lo voy a escribir como, en términos de la carga,
que sería Q sobre 4pi epsilon 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo phi de z es igual a ¿cómo se llama? Ajá, nada más sustituyo. Ah, no, pero aquí es 4pi epsilon. No, aquí me estoy equivocando. No es epsilon 0. Es r cuadrado. Entonces, cuando sustituyo esto acá, el r cuadrado cancela, queda q sobre 4pi epsilon 0, z. Entonces te queda q sobre 4pi epsilon 0, z. ¿Vale? Pero ¿esto quién es? Pues fíjate, esta de aquí, z, es justamente r con teta igual a pi medios. ¿Sale? Como no importa el marco de referencia que yo utilice, ¿sale? Pues esta simplemente sigue siendo la distancia r, ¿no? La distancia de aquí a acá es r cuando teta es igual a pi medios. Entonces, si yo lo veo en cualquier otra distancia, respecto a otro marco de referencia, este de acá sería r. O sea, el potencial, que es la cantidad física, el valor del potencial en este punto, no importa si ahora este es mi marco de referencia, pues va a ser exactamente lo mismo, pero en función de esta distancia, porque no depende de eso, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo que poner phi de r, nada más va a depender de r, u sobre 4pi epsilon 0 r, ¿no? Y eso también, más adelante lo vamos a argumentar utilizando la ley de Gauss en su forma integral, ¿no? Entonces es la expresión para el caso donde r es mayor, de hecho es mayor o igual que el radio. ¿Okay? En el segundo caso, caso 2, a ver quién quiere como intuir antes de escribir la ecuación cómo sería el potencial en el interior de la esfera. Profesor, Uh-huh. sería como constante. Exactamente, ¿no? Sería una constante. Y, y la razón fundamental, a lo mejor no se puede ver desde aquí, o una razón que podemos considerar es justamente la forma integral de la ley de Gauss. Si yo tomo una superficie gaussiana que esté por debajo de la superficie esférica, ¿sale? Pues yo con eso calculo el campo eléctrico en el interior de esa superficie gaussiana, pero como esa superficie gaussiana no tiene ninguna carga encerrada, entonces el campo eléctrico va a ser cero. Y si yo tengo un campo eléctrico cero, por lo tanto, el potencial tiene que ser una constante. ¿Sale? Entonces, vamos a ver eso. Aquí está la expresión. Tomamos ahora el caso R mayor que Z. ¿Sale? Ah, no, esta no es. Es la de aquí arriba. R mayor que Z, entonces te queda igual. Entonces, no cancela el Z, sino cancela ahora el R. Y se suma el Z dos veces, ¿no? Entonces, de hecho, aquí voy a agarrar esta expresión. Copiar. Lo pegamos aquí. Entonces, ¿cuál sería la expresión? Pues sería phi de z igual a sigma r 2 epsilon 0 z, r más z, menos r más z, cancelamos r, y estas z dos veces, cancela acá y este 2 también. Entonces te queda exactamente sigma r epsilon 0 y es una constante. Y por lo tanto, esa constante, en términos de la carga, sería
4pi sería la carga sobre 4pi epsilon 0 r, ¿no? Entonces, esta sería la expresión. Y finalmente podemos decir que la expresión del potencial en todos los puntos, en el interior y exterior, es Q sobre 4pi epsilon 0 1 sobre r para r mayor o igual que r, y Q sobre 4pi epsilon 0 1 sobre el radio para r menor o igual que r. ¿Sale? Ese es el resultado. ¿Alguna pregunta? En la parte donde dedujo esa parte, en el cambio de variable de b, ¿cómo es que hizo eso para conseguir el valor absoluto? Ahí es donde me perdí, creo. ¿Acá? Sí, Bueno, o sea, el resultado es aquí en la integral. Cuando yo hago esta integral, me sale raíz cuadrada de b, ¿no? Porque es b a la menos 1 medio más 1. Menos 1 medio más 1 es b a la 1 medio. ¿Sale? Ahora, pero aquí yo tengo los cuadrados, ¿no? Y la definición del valor absoluto, el valor absoluto de una cantidad de x es lo mismo que raíz de x cuadrado. Esa es la definición del valor absoluto. ya creo que esa Y la parte raíz es cuadrada más. siempre es una cantidad positiva. ¿Vale? Sí. Ya. Gracias. Ok. Bien, entonces, pues ya es la expresión. Y bueno, nada más una observación que se nota aquí, que ahorita vamos a declarar, más ahorita en un momento, es que phi de r es igual a phi de r mayúscula. ¿Vale? O sea, es decir, en este de acá, o sea, digamos, al final de cuentas yo tengo una frontera, ¿sale? Una superficie. Este de aquí es una superficie. Y tengo dos regiones del espacio, ¿no? La región 1 y la región 2. Entonces, es legítimo preguntarse sobre las condiciones a la frontera del potencial en una región y del potencial en dos. Entonces, lo que nos dice esta propiedad es que el potencial es continuo al atravesar una frontera que puede tener carga, en este caso la sigma. A diferencia del campo eléctrico, el campo eléctrico no es continuo. ¿Sí? O sea, de hecho, el campo eléctrico en el interior es cero y en el exterior pues es distinto de cero, entonces hay una discontinuidad, ¿no?, del campo eléctrico. Esa es una observación. Muy bien, entonces, ahora otro ejemplo que podemos resolver fácilmente es el caso de una esfera sólida. ¿Okay? Ahora es un poquito más complicado porque en el caso de una esfera sólida, bueno, este es el caso de la esfera. Ajá, ese yo creo que lo vamos a encargar de tarea, pero en el caso de una esfera sólida, la sugerencia es exactamente la misma. O sea, es exactamente la misma. O sea, yo tengo esfera sólida. Nada más aquí, acuérdense que la densidad, pues ya es la densidad uniforme. Aquí, si quieren, pueden utilizar las llaves ahí, ¿no? Pero bueno, o lo pueden meter la información de que no hay más carga más allá del radio R mayúsculo. Y decir que simplemente sigma es la densidad de carga. ¿Vale? O sea, sigma es la carga total sobre 4pi tercios de R al cubo. La densidad de carga. Y entonces, la integral a la que te enfrentas, pues es esta. Igual, va a ser la densidad de carga sobre 4pi epsilon 0, integral del volumen sobre R menos R primo.
Entonces, en este caso, también funciona el truco de agarrar este R y llamarlo RZ unitario, ¿no? Donde este R, como les digo, es tomar Z en R coseno de 0. Entonces, R, ¿no? Entonces yo tomo y ya con eso hago esta integral. Ahora, el problema es de que para hacer la integral, pues tienes que ser cuidadoso con las integrales porque ahora tienes que hacer dos integrales. Una que va a ser la integral en R' y la otra que es la integral en θ'A'. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, pero sí se puede hacer. Lo que vas a tener es lo mismo que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Déjenme regresar un poquito. Haz de cuenta que es exactamente lo mismo que está acá. Antes de pasar aquí, ignoro esto que está aquí. ¿Sale? La integral en φ' la puedo hacer. Y ahora lo que tengo que hacer es primero hacer la integral en R'. O bueno, primero hago la integral en θ', es el mismo resultado que tenemos acá. Que va a ser este que está aquí. ¿Vale? Y luego hago la integral en R. ¿Vale? Entonces, y ya de 0 a R, a donde está localizada la carga. Entonces eso ya me va a dar la respuesta en ese caso. Entonces, yo digo que lo intenten, ¿no? Para que trabajen en el problema y puedan, ¿cómo se dice? Avanzar ustedes mismos, ¿no? Porque de otra manera, pues, o sea, necesitan ustedes hacer trabajo, ¿no? Para que lo vayan comprendiendo el asunto. Bien, el truco alternativo es cuando tú tienes en el caso de una densidad superficial, ¿vale? Que yo tengo aquí mi superficie, y aquí tengo mi densidad superficial. Entonces el potencial, mientras yo escoja estos RS que apuntan en cada punto de la superficie, entonces el potencial se va a poder calcular como 1/4πε0 integral de la superficie S sigma de RS sobre R menos RS, ¿no? Entonces, en el caso de la esfera, por ejemplo, nada más para identificar los elementos, pues esta DS es el elemento de área de la esfera, que en este caso es R cuadrada de teta de seno, bueno, R cuadrado seno de teta de phi. Voy a poner también las primadas, ¿no? Y RS son las coordenadas que etiquetan cada punto de la esfera, ¿no? Que son en este caso R, seno de teta, coseno de phi', lo mismo que ya teníamos. Coseno de teta'. ¿Okay? Entonces, y R, pues es el vector arbitrario, que en este caso les digo, lo mejor sería elegir el R por la simetría que tiene la esfera. Físicamente tiene que ser el mismo resultado. Entonces, listo, ¿no? Pero en principio este R puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, incluso hasta lo puedes escribir en coordenadas cartesianas, si tú quieres, como tú quieras. El caso es de que esto sí tiene que ir así, porque estas denota
los puntos de la superficie. Si yo tengo un cilindro, pues yo tengo que agarrar aquí el elemento de área del cilindro, ¿sale? Tengo que agarrar las coordenadas del cilindro, ¿sale? Etcétera. O sea, digamos que estas RS son las coordenadas cartesianas, X, Y, Z, pero en función de las coordenadas cilíndricas y sobre la superficie, ¿no? Entonces, incluso tú podrías pensarte el caso de un toro, ¿vale? Y yo digo aquí un toro tiene mi distribución de carga en la superficie, y entonces uno puede preguntarse cuál es el potencial eléctrico producido por el toro. Entonces, este problema pues se ha estudiado, ¿no? Y estas RS, como les decía, se llaman funciones de encajamiento. Ya aquí entra el terreno de geometría diferencial. Lo que están llevando a geometría diferencial de superficies y curvas, eventualmente van a haber funciones de encajamiento. ¿Por qué? Porque con esas tú puedes parametrizar cualquier superficie. Bueno, esas funciones de encajamiento son justamente las que van acá. El elemento de área de las coordenadas locales que utilices para parametrizar la superficie, pues es lo que iría acá. Este sigma, pues simplemente es cómo está distribuida la carga, en este caso en el toro. ¿Ya? Entonces, ahí les digo, en el caso de superficies, digo, de geometría diferencial de superficies y curvas, es muy útil, ¿no? Ahora, igualmente, si yo tengo el caso de una densidad lineal de carga, ¿no? ¿Vale? En el caso de una densidad, ¿vale? Lineal de carga, es exactamente lo mismo. O sea, ahora igual yo tengo aquí en el espacio, tengo mi curva que representa, bueno, antes de poner eso, tengo este es el material, digamos, que tiene una densidad de carga. Lineal, que está dado por lambda L, ¿vale? Ahora, en este caso el potencial lo puedes calcular, el potencial eléctrico producido por esta densidad de carga lineal, como 1 sobre 4 pi epsilon 0, integral de L, el elemento de línea, de L, por lambda L vector, sobre R menos L vector. Ahora, fíjense, este L vector, también, como un ejemplo, nuevamente, aquí un ejemplo de cómo se construiría, ¿no? Y ustedes ya lo pueden calcular si quieren. Es el caso del anillo, ¿no? Que ya lo vimos, ¿no? En el caso del anillo, pues de acá sería R teta, esta teta sería la coordenada local, ¿no? En este caso de la curva. L vector, que son las funciones de encajamiento de la curva, en el caso de hecho no lo puse aquí. El ejemplo es anillo de carga uniforme. Calculamos, digamos, el campo eléctrico, ¿no? Pero ya no el potencial. El anillo ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. En el eje Z, por ejemplo. Incluso pueden intentar hacer el caso de que el potencial fuera del eje Z. Y se puede hacer, pero demanda un poco más de trabajo, ¿no? O sea, sí se puede trabajar, ¿no? Es un poquito más complicada la integral, ¿no? Entonces, el anillo de carga uniforme, el L, pues sería R coseno de teta, prima, seno de teta, prima. ¿Sí? Y el R, pues ya lo eliges. Entonces, parece como que la integral no fuera tan complicada, ¿no? Pero
pues ahí intentan, ¿no? Entonces, nuevamente les comento, aprovechando los que estén llevando, pues, geometría diferencial, pues estas L vector serían eh, el mapeo, ¿no? El mapeo de la curva regular, ¿no? Aquí estamos utilizando básicamente una curva regular, ¿vale? O sea, que básicamente sus derivadas, las componentes de las derivadas son diferentes, o sea, es una curva diferenciable, ¿vale? Las componentes de la curva son diferenciables, ¿no? Entonces es una curva regular y puedo encontrar parametrizaciones de esta curva. Estas L son las parametrizaciones, básicamente. Entonces, eso es lo que pueden sustituir aquí e intentar hacer esas integrales, y eso efectivamente nos va a dar el potencial, ¿no? Entonces, ok. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ok. Bien, ahora, pues, déjenme. Déjenme ver si abordamos otro problemita. Son las 11:06. Antes de ver la ecuación de Poisson. En principio se va a ver más adelante. Bueno, nada más como un comentario extra del potencial, ya que estamos hablando del potencial eléctrico, algo que pueden, eso voy a regresar un poquito para mencionarlo acá. Algo que ustedes pueden preguntarse es, bueno, en general, pues aquí nada más estamos resolviendo problemas que son de suma, ¿no? En esta clasificación de Sommerfeld. Y uno puede preguntarse cuál es la ecuación general para el potencial phi, ¿no? Y pues en efecto, vamos a estudiar esa ecuación más adelante. Ahorita nada más se los voy a presentar rápidamente. Que yo tengo esta expresión general, digamos, del campo eléctrico, ¿sí? O sea, el hecho de que yo exprese esto de esta manera no significa que phi tenga la expresión que estamos viendo, ¿no? Eso solamente es en el caso de la ley de Coulomb, para el caso de los problemas de suma. En otras palabras, cuando nada más tengo la densidad de carga en el espacio y no tengo nada más. ¿Ok? Entonces, pero esta expresión sí es general, yo la puedo combinar con la ley de Gauss, ¿no? En su forma diferencial, y lo que voy a tener es menos gradiente de phi igual a rho sobre epsilon 0. Y entonces esto implica justamente menos el laplaciano de phi igual a rho sobre epsilon 0. Y de acá se llama ecuación de Poisson. ¿Vale? Que se llama ecuación de Poisson, y de hecho, también cuando tomamos rho, piensen, en el espacio, pues normalmente la densidad de carga está localizada en una región del espacio, en un dominio. O sea, más allá de ese dominio, esta densidad de carga no se encuentra. ¿Vale? Entonces, si yo quiero el potencial acá afuera, aquí, ¿cuánto va la densidad de carga en este punto? 0, ¿no? Porque en este punto no hay densidad de carga. Entonces, la ecuación que vale es esta. Que se llama, o sea, este es el potencial en esta región, en este dominio, digamos. Entonces, de acá se llama ecuación de Laplace. Entonces, resulta que
vamos a ver más adelante, ahorita no es el tópico. Esta ecuación es muy poderosa porque incluso es capaz de resolver problemas que tienen esta densidad de carga. Nada más que estas densidades de cargas las agrega en las condiciones a la frontera de la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, es en ese sentido muy, muy poderosa, ¿no? Pero bueno, eso vamos a verlo cuando resolvamos la ecuación diferencial de Laplace. Entonces, ahorita me gustaría, pues ya habíamos visto que la fuerza de Coulomb, ¿no? La fuerza de Lorentz, generada por el campo eléctrico, es una fuerza conservativa, ¿no? Porque, no está de más recordarlo, es otra propiedad que tiene el potencial. Vamos a regresar un poquito acá. Tal recordemos de lo que vimos en la exposición teórica. Ahorita vamos a regresar a hacer otro cálculo de potencial, ¿eh? Nada más, de una vez lo hacemos, déjenme pensar. Matching conditions. No, vamos a avanzar con esta parte. Y ya, a lo mejor el otro caso, que es un poquito más complicado, lo dejamos para la clase de la siguiente semana, ¿no? Entonces, la fuerza de Lorentz, acá en el libro, a mí me gustaría hacer una aclaración porque hay una confusión, ¿no? Dice fuerza de Coulomb, es conservativa, pero está tratando el caso general, ¿no? Entonces, fuerza de Coulomb es la fuerza de Coulomb, nada más el 1 en R cuadrado. Pero esa no es la expresión más general, ¿no? Entonces, en ese sentido, mejor llamarle fuerza de Lorentz, ¿no? Fuerza de Lorentz ¿sale? Es conservativa. Ya lo habíamos visto, pero vamos a retomarlo. Y ¿a qué me refiero con la fuerza de Lorentz? Me refiero a la fuerza que actúa sobre una partícula de carga Q debido al campo eléctrico E. Pero donde este campo eléctrico es aquel que es obtenido a través de las ecuaciones de la electrostática, ¿no? Pero por una cierta densidad de carga y condiciones a la frontera. Pero eso no, ahorita es arbitrario, ¿no? Lo único que podemos saber de es que de esta ecuación es que yo puedo expresar menos gradiente de phi, porque ahorita todos estamos haciendo un poco énfasis en el potencial eléctrico, ¿no? Ese es el asunto. O sea, queremos ver consecuencias que tengan que ver con el potencial eléctrico. Entonces, por eso es importante recordar este hecho de que la fuerza de Lorentz es conservativa. Y la razón es que el trabajo realizado por F, ¿vale? La fuerza de Lorentz, de un punto a otro punto, pues ese viene dado por trabajo realizado, digamos de R1 a R2, está dado por Q de L.ER de R1 a R2, ¿no? Ahora, pero E.R pues es el gradiente de phi, entonces aquí va a haber un signo menos Q, integral de L punto, gradiente de phi de R, ¿no? Y ustedes ya saben que esta cantidad es lo mismo que tomar el diferencial de phi. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aquí también entra un poco la geometría. En el espacio, digamos,
tengo aquí el punto R1, por acá tengo el punto R2. Entonces aquí está escondida la curva gamma, una curva. O sea, porque el trabajo se realiza a lo largo de una curva. O sea, esto de acá es una integral de línea. ¿Sí? Entonces, ustedes saben del cálculo que la integral de línea pues es a lo largo de una curva. O sea, en otras palabras, este R que está acá, estrictamente, se mueve sobre la curva. En otras palabras, depende de, está evaluado en, este es de L vector. ¿Cómo lo podemos escribir? Sí, porque miren, o sea, el DL vector en realidad es algo así como dx, dy y dz, ¿no? Es el desplazamiento de un elemento de línea sobre la curva. ¿Okay? Entonces, estrictamente esta integral es esta integral, es la integral sobre un cierto parámetro, que es el parámetro de la curva, ¿vale? Del valor R1 al valor R2, que sería uno que corresponda con lambda 1 a lambda 2, ahorita les voy a decir que es lambda 1 a lambda 2, de el vector tangente de la curva, que depende de lambda, producto punto, ¿sale? En este caso, el gradiente, o déjenme poner aquí el campo eléctrico antes de poner el gradiente. El campo eléctrico, que depende de R, que depende a su vez del parámetro. Esa es estrictamente la expresión que estamos calculando. Y lambda 1, pues es dado, es tal que R1 es lo mismo que R evaluado en lambda 1. Y R2 es lo mismo que R evaluado en lambda 2. ¿Y quién es R? Es lo último que faltaría. Pues R es la parametrización que corre sobre todos los puntos de la curva. Me llegué hasta el final, pero es la parametrización de los puntos de la curva. De hecho, aquí hay una pregunta técnica. ¿Todos están llevando geometría o nada más algunos? Yo no llevo geometría, doctor. Solo Luis y Rogelio no. ¿Quién y quién lleva? Lleva José Marín, Rubén, Christopher y yo. ¿Abraham no lleva, no? Yo también. Y Abraham también, Y Abraham, ok. Bueno, ahí explíquenle a Rogelio. O sea, estos detalles de la geometría ayudan mucho porque esto da el resultado general, pero de alguna manera estas cosas se vieron, ¿no? En cálculo vectorial. Pero bueno, entonces el punto es que cuando yo escribo esto, si ustedes se fijan, dl punto gradiente es exactamente el mismo que el diferencial. De hecho, lo voy a poner phi. ¿Por qué? Porque haces como una especie de regla de la cadena. Tomo, como es a lo largo de la curva, entonces voy a tener, digamos, la derivada de phi con respecto a x, ¿vale? Por la derivada de x con respecto al parámetro lambda, más la derivada de phi con respecto a y, por la derivada de y con respecto al parámetro lambda, phi con respecto a z, la derivada de z con respecto al parámetro lambda, y todo esto multiplicado por el parámetro lambda, ¿no? ¿Vale? Porque si te fijas, estos dx son estos que ponía yo aquí arriba. Dx, y, z. Entonces, esto es lo mismo que poner dx en d lambda por d lambda, ¿no? Entonces, esto que puse aquí es justamente
esto en esencia, ¿no? O sea, es el T punto gradiente de phi. ¿Sale? Entonces es eso, no hay más que eso. Entonces, justamente como yo tengo la derivada total de phi entre estos dos puntos, pues esa integral resulta, en este caso, cuando tengo un potencial, resulta que el trabajo realizado de R1 a R2, pues va a ser igual a la carga integral de lambda 1 a lambda 2 de d phi, y ya sería evaluado en phi, y esto de acá sería menos q, y aquí en realidad es R2 menos phi R1. ¿Vale? Y si yo hago un lazo cerrado, yo tengo aquí R1, esto creo que lo vimos en las notas, pero a lo mejor de una manera más rápida. Si yo hago un lazo cerrado, este sería una curva, y luego curva gamma 1, y luego una curva gamma 2, y yo puedo calcular el trabajo total, trabajo de R1 a R1 nuevamente, pero yéndome por aquí y luego me regreso por acá, y eso sería una integral cerrada de línea también, gradiente de phi. Entonces esto igualmente pues me va a dar 0, ¿no? Porque yo lo puedo separar en las dos partes. Puedo separarlo como Q phi R2 phi R1 menos Q phi R1 menos phi R2 cuando me voy de aquí para acá. No depende de gamma 1, esa es la condición básicamente de, de la propiedad de fuerza conservativa. Bien, y también lo puedes ver esa propiedad, creo que eso lo vimos, como en términos del teorema de Stokes, porque la carga de la integral cerrada sobre la curva C, vamos a decir que la curva C es gamma 1 unión gamma 2. Entonces voy a tener de L vector punto E, y por el teorema de Stokes, esto de acá es lo mismo que Q multiplicado por S, donde S es el área encerrada por esta curva C. Este es S de S vector punto rotacional del campo eléctrico. Pero en los problemas de electrostática, el potencial, el rotacional del campo eléctrico siempre es 0. Entonces esto de acá siempre es 0, y por lo tanto esto es siempre 0, y por lo tanto la fuerza de Lorentz es conservativa. ¿Sale? Entonces es una propiedad que tiene la fuerza de Lorentz. Y bueno, entonces quiere decir que uno puede calcular también el potencial, ¿no? Que es en lo que estamos ahorita, ¿no? El potencial eléctrico en función del campo eléctrico. ¿Sale? Porque si ustedes se fijan, el trabajo no cambia al intercambio del potencial por una constante. O sea, si yo me fijo en el trabajo, en esta expresión del trabajo, a ver, permítanme. Está. Si nos fijamos, que sería WR, voy a ponerlo así, voy a agarrar este R0. Entonces este de acá sería sería
¿Quién sería? Ajá. Menos la carga. No, es más la carga dl, ¿sale? De R a R0, ¿no? Porque yo voy de R a R0, pero no, yo quiero ir de R0 a R, perdón. De R0 a R, el trabajo realizado, para poner aquí R0 y aquí R. Entonces, aquí sería el campo eléctrico. Y esto de acá, como dijimos, es menos Q, phi de R, menos phi de R0. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos en esta ecuación, si yo hago el intercambio phi de R o R0, lo cambio por phi de R más phi barra, donde phi barra es cualquier constante, entonces el trabajo no cambia, porque tienes esta diferencia y no depende de esa diferencia. ¿Okay? Quiere decir que yo puedo elegir sin problema este punto igual a 0. O sea, puedo elegir el 0, es como el 0 del potencial, ¿no? En mecánica clásica. Así se puede elegir, fijar el 0 del potencial en R0, tal que phi de R0 es igual a 0. Entonces, quiere decir que phi de R, y cancelo el Q, puedo expresar phi de R como el negativo de la integral de R0 a R de L punto el campo eléctrico. Entonces es una forma alternativa de calcular el potencial eléctrico a partir de las líneas de campo eléctrico. O sea, si yo tengo el campo eléctrico, si me fue más fácil por alguna razón encontrar el campo eléctrico, pues entonces puedo encontrar el potencial eléctrico. Y el ejemplo sería pues el más típico, que es el de una carga puntual. Bueno, pueden utilizar el que ustedes quieran, pero digamos como ejemplo, carga puntual de las expresiones que ya calculamos de campo eléctrico, por ejemplo. ¿Quién sería? Pues de acuerdo con Coulomb, esto es la carga sobre R unitario. ¿Sale? Este dl, como dijimos, dl es dx, dy, dz, que en las coordenadas esféricas es lo mismo que poner dr, r unitario, más otros términos que dependen de teta unitario y phi unitario. ¿Vale? Pero, aquí hay otros coeficientes. No es necesario ahorita poner estos términos que van aquí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este R unitario es perpendicular a este y perpendicular a este. Entonces, cuando yo lo multiplique, pues no va a afectar, ¿no? Entonces voy a tener, o sea, se van a cancelar. Voy a tener entonces que phi de R va a ser menos R0, R de R unitario con este R unitario es 1 por la carga sobre 4pi epsilon 0, R. Ahora, pero ¿quién es R0? Tengo que elegir R0, acuérdense, de tal manera
que el potencial sea cero. Pero ¿en dónde el potencial de Coulomb es cero? A ver, Abraham. En el infinito. Exactamente, ¿no? Sus problemas del electro. Entonces, como es en el infinito, pues aquí yo tengo que hacer que esto de acá va de infinito a R. Lo voy a tener menos integral de infinito a R de R. Bueno, aquí ya puedo sacar todos estos términos. La integral en R, ¿no? Y bueno, la integral en R, no, pero aquí me estoy equivocando. Porque aquí debe ser R cuadrado. ¿Sale? Entonces la integral en R cuadrado, pues es R menos 2, cambia R2 más 1, sobre menos 1. Entonces este menos va a cancelar este menos de acá, menos 2 más 1, menos 1, y entonces por lo tanto obtengo U sobre 4pi epsilon 0 R. Y es el potencial de una carga puntual. Pero fíjense una cosa bien interesante, esta expresión del potencial, aunque es de una carga puntual, tiene la misma estructura que el de una esfera. Pero solamente que estés por fuera de la esfera. Acá está. ¿Vale? Tiene la misma estructura que el de la esfera. Entonces, eso es una propiedad que tienen todos los cuerpos cargados. O sea, es decir, para que ustedes vayan agarrando intuición, si yo tengo cualquier distribución de carga, por más rara que esté aquí, pero que esté localizada, digamos, en un dominio del espacio, si ahora yo me pregunto sobre el potencial o el campo eléctrico, en dado caso, pero vamos a decir el potencial, a una distancia muy larga, ¿sale? ¿Cuál va a ser el comportamiento asintótico del potencial? Pero una larguísima distancia, pues el potencial, si esto de acá tiene una carga total Q, ¿sale? Va a tener exactamente esa estructura, 4pi epsilon 0 R, para todos los potenciales. ¿Okay? O sea, es decir, ese es el comportamiento asintótico. En cierta forma, es como si un observador que estuviera aquí, viendo esta distribución de carga a una distancia muy larga, pues esto lo va a ver como si fuera un punto cargado. Y nos regresa a este caso. ¿Vale? Bien, para terminar lo de potencial, antes de pasar ya a más aplicaciones, solamente las condiciones a la frontera del potencial. Ya habíamos visto un ejemplo de esas condiciones a la frontera, pero se puede probar de manera general. Okay. Las condiciones a la frontera, pues partimos de las condiciones a la frontera del campo eléctrico. Que estas condiciones a la frontera, recuérdense,
tenemos aquí una superficie que tiene una densidad de carga, y aquí tienes este elemento de área, es el vector normal. Entonces, por aquí puedo tener un campo eléctrico en región 1, y acá tengo otro campo eléctrico en la región 2. Entonces, E2 punto normal menos E1 punto normal es igual a sigma sobre epsilon 0. ¿Vale? Esas son las condiciones de la frontera. El campo eléctrico es discontinuo y uno puede expresar déjenme pensar aquí. Uno puede expresar ¿cómo se llama? Como que aquí en el libro traen una convención distinta, creo. Pero nosotros habíamos visto esta de esta manera, donde este es este lado, este es el lado 2, y este es el lado 1. ¿Okay? Y al final de cuentas no afecta el resultado, pero este de acá sería el vector N2 y este vector N2. O sea, en otras palabras, el vector normal de este lado de la... ¿Okay? Entonces, bueno, el punto es que E2, o sea, el campo eléctrico es menos el gradiente de phi. ¿Okay? Entonces, si yo multiplico por el vector normal, punto n, voy a tener menos n punto gradiente de phi. En otras palabras, esto de acá significa la derivada, esto lo puedes denotar como la derivada del potencial de hecho en 2 a lo largo de la dirección n, pero lo voy a poner n2, ¿ok? Porque va a lo largo de esta dirección, en esta dirección, ¿no? Sea cuales sean las coordenadas, digamos, que elijas, digamos, la derivada que tomas aquí es la derivada a lo largo de la dirección normal de la superficie 2. ¿No? Y el E1 igual menos n punto gradiente de E1, pues va a ser menos la derivada de este sería phi2, phi1 con respecto a n2. ¿Okay? Y entonces, sustituyendo aquí de este lado, voy a tener menos derivada phi2 n2 menos derivada phi1 n2 igual a sigma sobre epsilon 0. Profesor, Sí, en sí. donde puso el E1 no era Phi2. A ver, Phi1, ¿en qué parte? en medio, en la segunda igualdad, el término del medio. Acá. ¿Acá? Ahí. No, aquí es... Ah, sí, perdón. No, aquí debe ser phi 1, ¿no? Porque este es el campo eléctrico 1, entonces el potencial 1. Y n es el mismo vector normal en la dirección 2. Entonces aquí debería ser phi 1 con respecto a n2. ¿Eso está bien? Sí eres. Ok. Bien, entonces ya tengo esta expresión y esa es la expresión que tenemos, ¿no? Ahora, esto nos dice esencialmente que las derivadas, ¿vale? Las derivadas del potencial eléctrico
son discontinuos a lo largo de la dirección normal de la superficie. Son discontinuos. Ahí les voy a pedir que sean cuidadosos con el signo porque quizá usa una convención distinta el libro de Sandwich y porque en el libro de Sandwich aquí estoy viendo la expresión y aquí tiene signo más, ¿no? Entonces habría que ser cuidadoso porque quizá tiene simplemente para él N2 posiblemente sea un vector que va en la dirección contraria, ¿no? Entonces nada más hay que ser cuidadoso con la convención, ¿no? Ahora, ¿qué pasa para el potencial, no? O sea, también, digamos, en la superficie, pues yo puedo tener, ya no es un vector, ¿no? Pero por aquí arriba tengo un potencial 2 y por aquí abajo tengo un potencial 1. Entonces la pregunta es cómo cambia el potencial cuando atraviesa una distribución de carga. Pues en este caso no va a haber discontinuidad y esto se puede verificar utilizando la ecuación que ya habíamos obtenido, que es para el potencial, ¿no? O sea, básicamente agarramos esta ecuación. Tomamos phi R2 menos phi R1. Esto de acá debe ser menos R1 a R2 de L punto el campo eléctrico. ¿Vale? O sea, la integral, esto lo obtuvimos, ¿no? Con el trabajo. Pues, nos da básicamente la integral de línea de R1 a R2. Profe, Sí. ahí en la expresión anterior que puso es parcial de phi2 con respecto a n2 y parcial de phi1 con respecto a n2 o cómo? Sí, aquí también es N2. Todos son respecto a n2. Sí, porque es el mismo vector normal. Ah, bueno. Sí, o sea, este N, en realidad, aquí este N, lo puedes pensar como N2, ¿no? Porque es el vector normal de la superficie 2, ¿no? El lado 2 que está aquí arriba. Voy a revisar este detalle, pero del signo, pero pues por convención se toma que es el vector normal de la superficie de arriba. ¿Okay? Entonces, ambos están multiplicados por el mismo vector normal. De hecho, eso es lo que hace que haya un cambio de signo aquí. ¿Okay? Bien, ahora acá pues lo que hacemos es tomar el límite cuando R2 se acerca a R1, digamos que porque yo al final de cuentas lo que yo quiero ver es el potencial cerca de la vecindad de un dominio, ¿sale? Entonces tomo R2 tomando a R1 y, o sea, decir que estén infinitesimalmente cercanos, o sea, en otras palabras, R2 igual a un R1 más un delta R, ¿no? Entonces aquí lo que ocurre es que pues, esta integral va a ser proporcional a este delta R. Cuando este delta R va a 0, pues ya te queda que el potencial en la frontera va a pasar continuamente, ¿no? Entonces, de esa manera vas a encontrar que la phi es continua, ¿no? O sea, digamos de aquí, lo que iba a tener es que phi de R2 menos phi de R1 va a ser igual a menos delta R, bueno, se podría hacer un poquito más formal, ¿no? El asunto, porque
pero digamos más o menos esa es la idea. Esto es más o menos delta R por el valor del campo eléctrico en esta región. Entonces, pero el punto es que a ver, ¿cómo lo podemos ver esto? Pues sí, sería más o menos así, donde este R estrella, o sea, es más o menos como un teorema de valor medio, digamos, de integración, donde este R estrella es un vector que está, digamos, no podemos hablar de aquí de intervalo, pero sí podemos hablar de un dominio esférico, una bola, y podemos decir que ese R estrella está dentro de esta bola. Es lo único que podemos decir aquí, ¿no? Entonces, en el límite, cuando esto de acá es un infinitesimal, pues esto lo podemos aproximar a cero, esencialmente, ¿no? Y entonces, de esa manera se concluye que el phi R2, ¿sale? Y el phi R1, pues son cero, ¿no? O sea, porque es que al final de cuentas estos R2 y R1 son puntos que están, digamos, R2 es una posición que está por debajo de la superficie, y R1 es el mismo punto, pero que está por arriba de la superficie. Es en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso los dos tienen que ser iguales, ¿no? Profesor, Sí. esto es como el caso análogo con el campo eléctrico, cuando la diferencia de los campos junto la componente tangente daba cero. Sí, exactamente. Sí. Sí, de hecho, uno puedes hacer esa situación y y al final de cuentas te va a dar esto igual a cero, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, sí, porque digamos que tienes que tomar el límite cuando delta R va a cero, porque al final tú quieres que este R2 simplemente está por arriba de la superficie, este R1 por abajo de la superficie, y los dos se van a acercar infinitesimalmente tomando delta R tendiendo a cero. Pues como esto nada más depende del delta R, por eso cuando el delta R va a cero, pues esto te da esta condición, ¿no? Y esto, pues ya vimos un ejemplo que se cumple, ¿no? Se satisface, esto de acá se cumplió en el caso de la esfera hueca. ¿Ok? Muy bien, déjeme ver cómo andamos de tiempo. 57, pues yo creo que aquí le dejamos. Nos va a faltar todavía un resultado más. Le voy a presentar un teorema que tiene que ver con el potencial eléctrico, un teoremita así muy rápido. Otro concepto que se llaman superficies equipotenciales, también es un concepto importante. Y finalmente un ejemplo que es no trivial, aunque parece muy sencillo, pero es un ejemplo no trivial que se va a poder resolver de manera exacta, que es el segmento de línea cargado, ¿no? Normalmente los problemas que voy a encargar pues son cuando calculas el potencial en un punto simétrico, cosas así. Entonces de acá lo vamos a resolver con lujo de detalle, porque lo puedes resolver no en un punto simétrico, sino en cualquier punto, ¿no? Y ya con eso terminamos básicamente lo de potencial electrostático. Y una vez pasando de potencial electrostático, yo creo que eso lo terminamos el lunes. Sí vamos a tener clase el lunes, ¿no saben? ¿No? Bueno, la siguiente clase. Y luego
pasamos a ley de Gauss. Y ya con eso terminamos una primera parte de... no, nos falta lo de energía, ¿no? Perdón. Sí, de energía y el tensor de energía el tensor de esfuerzos electrostático. Y después de eso pasamos a multipolos. Entonces faltan básicamente 3 temitas. No sé si tengan alguna pregunta. Pasamos a sus contribuciones. Ya nada más quedaron 3. A ver, vamos por Abraham. Me gustó la clase porque ya por fin todo lo que habíamos visto, bastante, se pudo aplicar como cambio de coordenadas, o las deltas, o incluso el mismo concepto de la electrostática de las ecuaciones, las principales. Y pues sí, siento que vamos avanzando bien y que es muy interesante. Muy bien, Abraham. Christopher. ¿Algún comentario, Christopher? No te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Sí, estaba dando mi comentario, pero creo que no me escucharon. No. Que en lo personal me pareció que es más entendible usando los teoremas matemáticos que vimos en la primera semana, que si no lo hubiéramos visto no podríamos comprenderlo al todo con respecto de todo lo que estamos haciendo. Y que yo, bueno, propongo que a veces, por ejemplo, alguno de nosotros se nos va la conexión por un rato y nos perdemos en las notas, así que no sé, le propongo si hay una posibilidad que esas notas que usted tiene las pueda mandar en la plataforma para que los tengamos ahí por si nos pasó algún detalle. Ok, sí, claro que sí. Bueno, mis notas básicamente son las que voy, es que yo lo que hago, tengo mis notas, pero son de posgrado. Y entonces lo que yo voy haciendo para esta clase, o sea, para la clase de licenciatura, es que hago mi resumen en el libro, digamos, y luego al final resulta en lo que está en el OneNote. Entonces lo que se podría hacer es que yo les envíe, podría ser lo del OneNote, ¿no? De hecho, eso es a lo que me refería, enviar el Esas OneNote, notas. sí, esas notas, porque Sí, es lo sí, que sí. básicamente estamos viendo en clase. Le digo porque algunas, no están pesadas las ecuaciones, pero sí algunas cuentas son muy rápidas y siempre se nos puede ir algún detalle para revisarlo con calma. Ok, voy a tratar de ver cómo se transforman en notas, porque un problema que tengo es que cuando lo doy a imprimir en OneNote, me saca, me corta, ¿no? Las páginas. No sé si ustedes tengan OneNote, en su computadora, de su Microsoft. No, yo uso Ubuntu, entonces no. Sí, no. Yo no lo tengo. No, yo tampoco uso Windows, ¿eh? No vayan a pensar, ¿eh? No me vayan a tachar de usar Windows, sino que es el Microsoft, pero que está en la Mac. Ok, Yo también le quería pedir algo ya que andan pidiendo cosas. ajá. ¿Será que también nos podría subir sus notas de posgrado, quizás para revisarlo después que termine la Sí, materia o algo así? sí. Sí, podemos subirla, sin problema. Bueno, pues muy bien, jóvenes. No sé si quieras hacer otro comentario, Jesús.
Pues me dio curiosidad lo de encontrar la superficie de carga para el toro y no sé qué tan complejo sería. Pues, de hecho, es algo que estaba pensando. Siempre cuando estoy dando clase, se me ocurren temas de tesis, que podrían ser temas de tesis de licenciatura fácilmente, ¿no? Por ejemplo, estudiar eh, campos eléctricos, potenciales eléctricos para distintas superficies curvadas, ¿no? Y líneas curvadas, ¿no? Ese es un tema, ¿no? En donde se puede utilizar la geometría diferencial. Entonces, un problema es ese, ¿no? Calcular el potencial eléctrico debido al toro. No creo que sea un problema tan sencillo, porque aún en el caso de densidad constante, eh, a menos que uno quisiera calcular, por ejemplo, el campo eléctrico, quizá en el centro del toro, si es un toro de revolución, quizá ahí se pueda resolver de manera exacta. Lo que tienes que hacer, tú estás llevando el curso de geometría, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que tendrías que hacer es calcular, primero determinar cuáles son las funciones de encajamiento del toro. Eso ya está hecho, eso viene ahí en el libro de Docarmo, ¿no? Entonces, ya que tienen las funciones de encajamiento, buscar cuál es el elemento de área para el toro y ya poner todos los elementos tal cual y ver cómo es la integral, a ver si se pudiera, cómo se pudiera abordar esa integral, si se puede resolver de manera exacta, no se puede resolver, o tienes que hacer un tratamiento perturbativo, numérico, etcétera, ¿no? O sea, ya todo lo que viene. Pero sí, yo creo que a lo mejor algo de ese problema ya está por ahí. Y bueno, también la otra es de que hay también unas coordenadas que se llaman coordenadas toroidales, ¿no? Entonces, calcularlo en esas coordenadas puede ser más sencillo, ¿no? Pero sí, en efecto, es un tema. Muy bien. No sé si quieres comentar algo más, Jesús. No, realmente creo que estaba todo claro, entonces sí. Bueno, muy bien. Entonces, pues aquí le dejamos. Abraham, no sé si puedas quedarte un ratito más para comentar algo. Ahorita de la clase. ¿O tienes clase ahorita? Sí. No, precisamente no. Sí, para ver lo de tu trabajo de tesis. Sí, excelente. Ok. Bueno, pues entonces con los demás, pues aquí acabamos. Y pues nos vemos con Jesús en la clase de relatividad, ¿no? Claro, claro. Gracias, doctor. Sí. Doctor, gracias. Sale, Christopher, gracias. ¿Qué onda, Abraham? Estaba pensando que ya hay que más o menos ponernos de acuerdo para lo del trabajo de tesis, ¿no? Sí, Si entiendo bien, la idea es trabajar con ecuación de Dirac, pero, sí, la grabación, tienes razón. La detengo yo.